Hola, estimados amigos de Mundo de Letras, bienvenidos. Y el día de hoy tenemos a una poeta y promotora cultural. ¿De dónde creen? De Rosario, Argentina. Bienvenida, Marisa Chazarreta. Es un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, Didier. El placer es mío, desde luego, de estar en contacto con ustedes. Y aquí a través de este programa Hermanados Argentina y México, dialogando de cultura y sobre todo de poesía. Marisa, tú has hecho muchos eventos allá, eres promotora, has estado en varios países, pero además escribes poesía. ¿Qué te gusta escribir? Mira, Didier, a mí bueno, ustedes vieron que nosotros acentuamos distinto que ustedes, así que en lugar de mira, te voy a decir mira. Bueno, a mí realmente me motiva a escribir cuestiones inherentes al ser humano, particularmente, en sus vivencias personales y además en las vivencias del entorno que lo rodean. Digamos, y que lo interpelan socialmente y sociológicamente y también psicológicamente. Profundizar en este universo personal de cada uno, que está sumido en distintas circunstancias, ¿verdad? A veces son circunstancias más intimistas y otras veces están relacionadas a su propio hábitat y a las convulsiones que ese mismo hábitat le está proponiendo y al que la persona, el ser humano, tomado desde ese lugar como ser humano, debe responder. Eso es lo que a mí me moviliza en la escritura y me ha interesado siempre. Quizás porque mi formación académica es de ciencias políticas. A mí la política nacional y la política internacional me ha interesado siempre como un eje conductor en la vida de las personas. Entonces, ese es el leitmotiv de mi trabajo generalmente. Ahora, hace mucho calor ahorita ya, aquí hace mucho calor. Acá estamos entrando, estamos en otoño, pero aquí donde yo vivo, en Rosario, el otoño es muy bello, muy bello. Les cuento, yo vivo a orillas del río Paraná, que es el río más importante de Argentina, es un río que nace en Brasil y desemboca en el río de la Plata, en el océano Atlántico. Y nosotros aquí tenemos un clima templado. El verano suele ser un poco más caluroso, pero el otoño y la primavera son bellísimos, bellísimos. Así que la verdad es que estamos disfrutando de un clima maravilloso. Tú has escrito poemarios. ¿Cómo se titulan tus poemarios? Bueno, yo publicados tengo el primero, que se llama Solo el fervor alumbra, y luego publiqué 3 más seguiditos. Uno se llama Cuaderno Árabe, y en esto que yo te hablaba de los seres humanos y el escenario que los rodea, está vinculado a la situación de la guerra permanente entre Palestina y los israelíes, y todo el contexto del mundo árabe que es tan complejo. Y ese poemario surgió porque tuve la gran oportunidad de coordinar durante 4 días el Festival de Cine Árabe aquí en Rosario, que fue un evento maravilloso con largometrajes, cortometrajes, documentales y una serie de conferencias sumamente interesantes, entre las que vinieron altísimos catedráticos de la Universidad de Buenos Aires, o por ejemplo el embajador en Argentina de Marruecos. Entonces nos fuimos adentrando a través de esa filmografía y de lo que nos iban manifestando las personas que vinieron a conversar con nosotros acerca de todo ese panorama tan convulsionado, donde un poco, quizás en una similitud con lo que está pasando ahora en Ucrania, la vida pende de un hilo todo el tiempo.
en una oportunidad conversé con unas religiosas que decían lo siguiente: cuando a la mañana ellas partían a comprar el pan, se despedían de sus compañeras conventuales porque no sabían si regresaban. Fíjate vos qué circunstancia tan doméstica, tan diaria, algo que no nos modifica en absoluto nuestro día. Para ellas era una cuestión donde no sabían si había un regreso. Y ese contexto es el que me motivó a escribir este libro, sobre todo por lo que vimos en la filmografía, que documentaban tan fielmente el día a día de estos territorios permanentemente en conflicto. Luego publiqué... Adelante, sigue. No, te escucho. No, que y luego... que hay oportunidad de escuchar un poema tuyo dentro de esto. Y luego publicaste otro poemario. Sí, que se llama Pasos en lo Oscuro, que son poemas más personales, más intimistas, un poco relacionados a la situación del amor y del erotismo. Ese es el último. Y en el interín también publiqué otro poemario que está referido sobre todo a personas muy queridas por mí y que fui perdiendo a lo largo del tiempo. Amigos, circunstancias. Ese libro se llama Detalles Cuidados, porque son esos mínimos detalles de la vida personal de cada uno, que son los que tenemos que cuidar, que tenemos que envolver de alguna manera con un cubrimiento especial, porque son cuestiones que atañen al alma. Entonces, ese poemario es relativo a esta temática. Estos son los 4 publicados, pero luego tengo 2 más inéditos. Uno que se llama, está vinculado al mundo del arte, de las artes visuales, que yo también transito ese mundo como gestora cultural, y otro particular que se llama In Absentis, que se refiere a la época de pandemia, donde hemos perdido a muchos seres queridos. Y también toda esa situación, digamos, desde la psicología individual, desde los sentimientos, desde el interior de cada uno, y también lo que esos seres representaron en nuestra vida. Así que bueno, eso es lo que tengo todavía, está acá, como quien dice, en el horno, esperando para ser puesto en circulación. Pero las economías nuestras en nuestros países, particularmente en este momento de Argentina, están un poquito bravas. Entonces, bueno, emprender la cuestión editorial, hay que esperar un poquitito a ver cómo esto se acomoda, ¿no? Porque si no es un esfuerzo realmente muy importante. Estimados amigos, estamos conversando con la poeta y promotora cultural Marisa Chazarreta desde Rosario, Argentina, y nosotros desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Marisa, ¿cómo influye? Y te comentaba que esperemos que tengas algún poema, no te dije, pero si tienes alguno igual y nos haces favor de leerlo, pero ¿cómo inspira el río que pasa en Rosario, donde vives, que tienes un paisaje poético y con todas las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, el río siempre aparece de una manera o de otra, ¿no? Aparece como marco, aparece como protagonista, siempre aparece, en la mayoría de los poemas está. También quiero decirles que donde nosotros vivimos es lo que se denomina la pampa húmeda. Es la provincia nuestra de Santa Fe, junto con la provincia de Córdoba, que está al lado nuestro, la provincia de Buenos Aires, es una de las zonas más ricas del país, porque es la zona donde se cultivan todos los cereales, particularmente la soja, que tiene un precio internacional altísimo,
pero también y mucho, históricamente, el trigo y el maíz, y otros cereales como cebada y demás, todos los cuales se exportan, y los puertos exportadores están aquí a muy pocos kilómetros de Rosario, en la ciudad de San Lorenzo, estamos muy pegaditos a esa ciudad. Allí se encuentran todos los puertos exportadores. Entonces, esta zona, les digo, es riquísima y es una zona de llanura. Es la pampa húmeda, esa pampa a la que refiere tanto la poesía argentina en todos sus matices, desde la poesía gauchesca hasta la propia poesía urbana, que nos impregna en estas extensiones tan grandes, donde los campos parecen no tener fin. Y el río, bueno, es un elemento que está en nosotros. Yo particularmente, no sé si me va a salir, pero después voy a tratar de mostrarles. Yo vivo en un edificio muy alto, entonces veo el río todo el tiempo. Ahora te veo a vos y a la vez, más atrás tuyo, como una escenografía, está el río. Si no logro mostrárselos, les voy a enviar unas fotos. Es muy bello este lugar. Y digamos, así que está también presente. Nosotros tenemos muchos poetas históricamente muy valiosos en la poesía argentina, que también han estado muy vinculados al río. Poetas de la ciudad de Santa Fe, poetas de Paraná, bueno, y algunos poetas insignes como Juan L. Ortiz, que quiero mencionarles, que también estuvo tan unido a la cuestión del río. Qué bien, qué importante tener ese paisaje. Nosotros tenemos aquí al Cañón del Sumidero, lo tenemos también al salir, muy cerca, pero influye en todos los que escribimos. Así ustedes, ¿tienes algún poema cerca para que leas? No. Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, justamente de los inéditos, a ver, déjame ver si este habla. Bueno, acá este poema habla justamente de la planicie extendida en un punto. Se llama Alternativas el poema. Dejar de tropezar con el bulto de los días, con la noche que estampa su cielo raso amarillo en el ojo insomne y el desvelo. Remontar las 100 vidas vividas, ser campo o planicie o estepa extendida, desnudar el tiempo en lívidos hilvanes, rellenar pacientemente las grietas, quedarse a la espera de aquel relámpago virtuoso que llamábamos felicidad. Wow. Gracias. ¿Podemos escuchar otro? Sí, por supuesto. Déjame ver. Mira, hay un poema que es bastante duro, es bastante fuerte, y que lo leo en todas las presentaciones que hago, por una sencilla razón, porque remite a la violencia contra la mujer. Entonces, como es un tema que quiero que nadie deje de tenerlo presente en su cada día, lo leo en todas las presentaciones. Les voy a compartir ese poema que también es inédito, y lo tengo aquí nomás. Estás acá. Se denomina Julieta y tiene un epígrafe que dice: Julieta, hallada muerta por femicidio en la localidad de Verabebú, en la provincia de Santa Fe. Los perros revuelven los patrios y encuentran cadáveres. Se los llevan a las madres rotas. En Ciudad Juárez, las mujeres bordan con hebras sanguinolentas manteles preciosos sobre el mármol de las morgues. Un caballo rojo
atraviesa las calles calenturientas, anunciando las anunciadas muertes. Las hienas rastreras saludan a la crueldad con reverencias. Es un hábito. A los perversos les gusta bañarse con ellas. ¡Wow! Qué triste, qué realista y además qué hermoso lo tocas en el lenguaje poético, dentro de esa realidad que nos duele en todo el mundo. Tremendo. Y como tú dices, ¿no? Anunciadas muertes. Quiero compartirles por qué menciono a Ciudad Juárez, ¿verdad? Que es allí en México. Claro. Es porque tuve la oportunidad en la Universidad de 3 de Febrero de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un programa que se llama Bienal Sur, que son bienales de arte que toman el conglomerado sur-sur, es decir, todo el sur de todos los continentes. En unos seminarios muy interesantes que se realizaron allí en Bienal Sur, vinieron expositores de distintos lugares que habían realizado trabajos de investigación sobre distintas temáticas. Y coincidieron una médica legista, digamos, las personas que examinan los cadáveres, forense, una médica forense, que a su vez era artista plástica de Ciudad Juárez, y otra artista plástica y también forense de Brasil. Y entre las dos hicieron una contraposición de sus trabajos. La artista que era de Ciudad Juárez contó que había realizado ella en realidad era de Ciudad de México, pero fue designada a trabajar en Ciudad Juárez, y allí ella empezó a ver la cantidad de mujeres malheridas y fallecidas que llegaban permanentemente por violencia masculina. Y entonces inició un trabajo, un taller de bordado, que eran todas mujeres las que asistían, con lo cual tenían la anuencia de sus esposos, y en ese taller ella tomó las sábanas con que llegaban envueltas las mujeres a la morgue y las hiló. Y con esos hilos, explicándole en sucesivos encuentros a las mujeres que asistían a ese taller de bordado de qué se trataba, bordaron manteles que inclusive llevaron a la Bienal de Venecia. Ese hecho y ese relato, esa circunstancia fue lo que luego aparece en la confección de este poema, que trata un tema acaecido acá nomás en la provincia de Santa Fe. El recuerdo de esa experiencia que desde el arte, pero con tal carga personal tan importante, apareció espontáneamente cuando me senté a escribir este poema. Bueno, Maritza, el tiempo se está llegando a su fin del programa, pero me gustaría preguntarte qué recomendaciones le das a quienes nos ven, mujeres, hombres, que empiezan a escribir y que están incursionando en este mundo de la creación literaria. ¿Qué les diría Marisa Chazarreta desde La recomendación es básica: leer, nutrirse de la mayor cantidad de lecturas posibles y leer de todos los estilos, todos los autores y todos los tiempos. Los clásicos de la literatura nos van a dar una luz, van a arrojar una luz sobre los temas universales, los temas que no han muerto ni morirán jamás, porque son inherentes al ser humano. Luego, los autores nacionales de cada uno de los países en los que nosotros habitamos, conocer, recorrer la escritura hecha en nuestro propio idioma y desde nuestra propia perspectiva personal,
determinada por la geografía. Y luego abrirse mucho, que me parece que somos una cantera maravillosamente rica a todo lo que es Latinoamérica. Latinoamérica en todas sus etapas, en las etapas, por supuesto, inolvidables del boom de la literatura latinoamericana, que aparece en el escenario de las letras con una potencia brutal y marca para siempre la literatura. Y también los nuevos autores. ¿Por qué? Yo que soy del siglo XX, me parece igual que vos, nosotros que somos del siglo XX tenemos que aventurarnos en la lectura también de los jóvenes poetas del siglo XXI que están emergiendo, porque ellos traen otro lenguaje, y ese hay que incorporarlo también. Quiero decirte, una frase histórica: el saber no se detiene nunca. Y uno abre un libro de poemas, o ahora que tenemos las redes y tenemos Facebook y demás, y leemos poemas de gente, de poetas conocidos o no conocidos, y nos sorprendemos frente a la maravilla que es la utilización de la palabra. Todo eso hecho un conglomerado, todo eso es lo que les recomiendo a los que se están iniciando. Investigar, gracias. Estudiar, y por supuesto el ingrediente fantástico y que todo lo resuelve, que es el amor a la literatura. Gracias, Marisa, y los invitamos, amigos, para que el día de mañana nos acompañen en la presentación del libro Setlap de Orlando Valdés, poeta argentino. Ahí estará nuestra amiga Marisa Chazarreta, poeta de Córdoba, de Rosario, Argentina. Y estarán también las poetas mexicanas Ana Nucamendi y Marta Elba Zambrano en la Feria Internacional Virtual del CEPSURE, Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Un abrazo y nos estamos viendo. Nos veremos pronto. Un abrazo grande y muchísimas gracias por estos encuentros. Se los agradezco profundamente. Nos vemos. Hasta mañana.